Seguridad Social está comenzando un año y por supuesto cada año que comienza son novedades, información nueva que tiene que ver justamente con los temas que hacen a la seguridad social. Una de las cuestiones importantes tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con las 18 millones con las 18 millones de prestaciones previsionales y sociales que se pagan a nivel nacional, porque vamos a seguir con esta dinámica de ir informando mes a mes los montos que se vienen, los montos en que quedan estas prestaciones, con los aumentos que va generando la inflación, el IPC mensual que va oficializando el INDEC, pero también ¿qué va a pasar con los bonos? Los bonos, atención con esto que te voy a decir, los bonos que se quedan y los bonos que se van, los bonos que permanecen y los bonos que se van, pero que quizá después vuelven. De todo esto vamos a estar hablando en estos primeros minutos por A24 en vivo. Les contamos, aumento de enero 2,47%, impacta en todas las escalas de jubilaciones y pensiones contributivas y también las no contributivas. Y este 2,47% también impacta en lo que cobran las familias de asignación universal por hijo, en concepto de asignación universal por embarazo para protección social, lo que se paga en cuanto a asignaciones familiares, las mensuales y las que también se abonan por única vez. Ustedes están viendo los montos que ustedes están viendo están calculados sin bono, ¿sí? Ustedes, ¿qué están viendo en pantalla? El haber mínimo contributivo de jubilación y de pensión, el monto de 349.299 pesos. A partir de este monto es el impacto que tiene después el monto del resto de las prestaciones del sistema, como es la pensión universal para el adulto mayor, que el monto del valor que ustedes están viendo en pantalla equivale al 80% del haber mínimo vigente, el que rige en cada mes, y las pensiones no contributivas que representan el 70% del haber mínimo vigente. Cuando hablamos de pensiones no contributivas, en este grupo que va a cobrar en enero 244.509 pesos más el bono, hay a su vez tres subgrupos. Estamos hablando de pensiones por mayor de 70 años, que se denominan pensión a la vejez. Está también el grupo de madres pensionadas con 7 o más hijos, y están las pensiones por discapacidad, las pensiones por invalidez laborativa. En el caso puntual, porque esto me lo están consultando mucho, en el caso puntual de las pensiones no contributivas de madre de 7 o más hijos, el valor a lo que se llega con esta prestación es el que equivale al haber mínimo vigente contributivo, 349.299 pesos. El resto de las prestaciones, asignación familiar por hijo, 62.765 pesos. Esto equivale al primer rango de ingresos. Acuérdense que la asignación familiar por hijo tiene 4 valores. El de 62.765 pesos es el mayor, es como el techo. ¿Por qué razón? Porque funciona así. Las familias con trabajo registrado tienen derecho a cobrar la asignación familiar por hijo hasta un tope de ingresos que se determina mes a mes y que en un momentito se los voy a dar. Pero cuanto más bajo es el ingreso de la familia, más alto es el monto de la asignación familiar por hijo. El que más cobra 62.765 pesos, siempre y cuando ese niño, esa niña, ese adolescente no tenga algún problema de discapacidad. Porque si hay discapacidad, esto asciende a 204.360 pesos. Después está también en pantalla el valor de la asignación universal por hijo y de la asignación universal por embarazo para protección social. Mantienen el mismo monto en el mes de enero, 125.518 pesos. Pero acá también tengo que hacer una aclaración. Asignación universal por hijo, 125.518 pesos.
pero si ese hijo o esa hija tiene algún problema de discapacidad, el monto asciende a 408.705 pesos. Algunos de ustedes deben estar diciendo, pero Clara, esos no son los únicos montos. Es cierto, yo acá estoy diciendo el monto de asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación universal por hijo por discapacidad. Pero puede ser que haya más montos justamente diferentes a los que acabo de dar si la familia, si el trabajo registrado, si el jubilado o pensionado reside en lo que está dentro del grupo de la zona austral del país, zonas inhóspitas. Ahí el monto cambia. ¿Por qué razón? Porque si hay hijos a cargo, adolescentes a cargo, ahí hay que aplicar un 30% más de adicional. Se paga por zona austral un 30% más de adicional. Las fechas de cobro. Las fechas de cobro son importantes y después les voy a ir contando lo demás que hay acá en esta segunda placa que estamos mostrando al aire. El cronograma de enero se va a extender hasta el 29 de enero. Quienes cobran primero en estos días son los titulares de pensiones no contributivas, después le siguen todos aquel grupo contributivo de haberes mínimos. Esto se intercala con todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares y el último grupo, ya sobre fin de mes, entre el 23 y el 29 de enero, cobran los que perciben haberes que superen el haber mínimo vigente. Recuerden que este corte del haber mínimo vigente en los cronogramas de pago siempre se calcula sin el bono. Sin el bono. Tema importante. El bono continúa en el mes de enero, pensiones no contributivas, PUAN y haberes mínimos contributivos. A estos números que les dábamos hace unos momentos le tienen que sumar los 70.000 pesos de bono. De esta forma entonces el haber mínimo contributivo quedan 419.299 pesos. Reitero, PUAN y pensiones no contributivas, también hay que sumarle a esto que mostrábamos en pantalla el tema del bono. Y dos cuestiones. Ahora vamos a estar hablando, las pensiones, ahora vamos a estar hablando del tema de Andís, pero dos cuestiones cortitas. Quiero decirles que el bono para jubilados y pensionados nacionales continúa. Lo que no continúa es el bono para empleo doméstico. Se paga un bono en el mes de enero, pero no está pautado ni pensado que el bono continúe en el mes de febrero. Y lo que continúa, que ya lo vamos a explicar en los próximos programas con detalle, el programa de la SUCAP, este tema de la posibilidad de comprar años de aporte, de cancelar años de aportes para poder acceder a la jubilación. Ahora sí, este título más que importante, ¿por qué razón? Porque hay mucha preocupación sobre lo que va a pasar con las pensiones por discapacidad con el cierre de Andís, con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ustedes recordarán que en julio del año pasado se aprobó la ley 27.793, que es la ley de emergencia por discapacidad. Este tema se judicializó porque si bien el Poder Legislativo aprobó, el Poder Ejecutivo dijo no hay forma de financiar, hasta que el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación de la ley por discapacidad. Este fallo el Poder Ejecutivo lo apela y a pesar de estar apelado porque el gobierno dice que no hay capacidad de financiación, ya en estas últimas horas el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación informó que va a poner en marcha, el trámite está en curso, va a poner en marcha la ley de emergencia por discapacidad. Pero en el mientras tanto, yo les quería contar este contexto, porque en este contexto, ¿qué es lo que se da? La comunicación por parte del gobierno del cierre de Andís, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya quedó convertida en una secretaría denominada Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y es donde se va a trasladar
todo lo que tiene que ver con la discapacidad en la Argentina. Entonces, cerrado Andís, nueva secretaría a nivel nacional que se va a ocupar del tema. ¿Cómo siguen? ¿Qué pasa ya a partir de enero con las pensiones por discapacidad? Las pensiones por discapacidad van a seguir siendo, en cuanto a monto, en cuanto a valor, el equivalente al 70% del haber mínimo contributivo vigente. Continúa esta norma. Además, van a seguir alcanzados por el bono de 70.000 pesos, todos los que tienen en este momento, todas aquellas personas que son titulares de pensiones por discapacidad. Y otro tema que continúa en la misma dinámica, estos valores de pensiones por discapacidad laboral se van a ir actualizando en forma mensual, como el resto de las jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional, se van a ir actualizando por IPC mensual. Por eso es importante reforzar y decirles esto que ustedes están viendo en pantalla. Los titulares de pensiones por invalidez laborativa, por invalidez laboral, pese al cierre de Andís, han pasado a una secretaría que se ha creado, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, que se va a ocupar de los mismos temas que se ocupaba Andís. Las pensiones, los titulares de pensiones por discapacidad van a seguir alcanzados por el bono de 70.000 pesos, van a tener mes a mes una actualización por el IPC, por el número de inflación que vaya oficializando el INDEC, y además estas actualizaciones van a ser mensuales. Puntualmente, en el mes de enero, las pensiones por invalidez laborativa van a tener un monto de 314.509 pesos. Ya comenzó en el día de ayer el pago de estas pensiones, que se va a extender, este cronograma de pago se va a extender hasta el 15 de enero. Es importante que lo sepan, y acá quiero agregar lo siguiente ya para ir cerrando toda esta información. Esta nueva Secretaría de Discapacidad se va a seguir ocupando de las pensiones por invalidez laborativa, se va a seguir ocupando de la extensión y los otorgamientos del Certificado Único de Discapacidad. Pero además va a tener que ocuparse de lo que queda pendiente. Y hay dos grandes cuestiones en el ámbito de la discapacidad que yo creo que de alguna manera se fue tapando con tanta denuncia, con tanta investigación, con las pensiones que se dieron de baja, que después se rehabilitaron. Ahora este tema de la creación de una secretaría que va a suplir a Andís. Hay miles y miles de personas que están esperando que se les otorgue la pensión, que han tramitado hace 6 meses, hace 1 año, y que están esperando el otorgamiento por primera vez. Hay que ocuparse de toda esa gente. Esa gente ha iniciado este tipo de pedido porque en la mayoría de los casos, si cumplen con todos los requisitos, están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con problemas de invalidez, porque para poder solicitar este tipo de pensión hay que cumplir con 66% o más de invalidez. Son familias enteras que están en situación de vulnerabilidad, y donde los solicitantes, a través de sus abuelos o a través de sus padres, son niños menores de edad, reitero, con problemas de salud. Hace meses que vienen esperando la novedad y la información del otorgamiento. Hay que trabajar con ese grupo social que espera, y además esta Secretaría Nacional que acaba de ser creada debe tener un control exhaustivo de incluir salud, que es la gerenciadora a través de la cual los titulares de pensiones no contributivas reciben provisión de medicamentos, atención de salud y todo lo que tiene que ver con la ayuda en sus rehabilitaciones. Incluir salud, antes PROFE, porque así se denominaba el programa, ha sido una obra social en su momento, una gerenciadora después
que ha tenido bastantes falencias y bastante falta de respuestas y respuestas tardías a la gente. Me parece que hay que trabajar también sobre eso para que el servicio, para que la atención médica y todo lo que la gente que tiene discapacidad necesita llegue en tiempo y forma. Para cerrar, entonces, reitero, resumimos, le decimos 2,47% en el mes de enero de actualización para jubilaciones y pensiones nacionales, ya sea contributivas o sean asistenciales. El bono permanece en 70.000 pesos. ¿Qué va a pasar con el haber máximo? Ustedes esto también lo estaban viendo hace unos momentos en pantalla. El haber máximo va a estar en enero en un valor de 2.350.453 pesos. Recordemos que el bono se cobra incluido, es decir, en el mismo cronograma. Cuando ustedes van a sus cajas de ahorros de la Seguridad Social, se encuentran con el mensual actualizado y se encuentran con el bono. Es muy importante decirles entonces que lo que está confirmado hasta el momento es la continuidad del bono para jubilados y pensionados nacionales, pero no para empleo doméstico, que si bien se van a cerrar actualizaciones, seguramente en las próximas semanas, no hay confirmado ningún tipo de bono. Para todas aquellas personas que están en los últimos 10 años de acceder a la jubilación en cuanto al tema de la edad y saben que cuando lleguen a la edad jubilatoria, que hoy la ley marca 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y no van a tener los años de aportes, decirles que el programa continúa. Existe la posibilidad de que vos, si estás en esa situación, puedas comprar años de aportes. ¿A cuánto está en enero esa unidad de cancelación, que es el equivalente a un mes de aportes? A ver, acá lo tenía exacto y ya te lo digo, lo estoy viendo, 33.294 pesos. Si vos tenés que comprar unidades de cancelación para completar tu historia laboral de 30 años, tenés que saber que cada mes que compras de aportes, en enero, 33.294 pesos. ¿Por qué te digo en enero? Porque este monto, este valor, va aumentando también mes a mes de acuerdo a la inflación. Y un dato más que importante para todos aquellos que están en esta situación. No es un trámite, la compra no se puede realizar en línea. ¿Esto qué significa? Acá los chicos en el control me están sacando la cuenta. Ahora lo digo, Ariel. No es en línea. Hay que pedir un turno ANSES y hacerlo en forma presencial, y cuando entran en algún plan de pago que no pueden pagar todos esos años que deben en un único pago, tienen que saber que tiene que estar cancelado, que toda la deuda que ustedes contraen al momento de la compra de aportes tiene que estar cancelada antes de cumplir la edad jubilatoria requerida por la ley. Porque lo que no pagan, lo que les quedó afuera al cumplir 60 años si sos mujer o 65 si sos hombre, no se computa por más que el acuerdo haya sido anterior. Promedio, me estaban sacando la cuenta, si te faltan 5 años de aportes, ¿cuánto sería la deuda, Ariel? 2 millones aproximadamente, para que tengan una idea. Si te están faltando 10 años para cumplir la edad y 10 años de aportes te están faltando,